Amén, alabamos al Señor, le damos gracias porque nos ha llevado hasta ahora. Hemos logrado ya, hoy estamos compartiendo el mensaje 23, el próximo domingo será el mensaje 24 y daremos por terminada la serie Dios nos llama a su reino y gloria, que por la misericordia del Señor nos ha permitido revisar estas dos cartas a los tesalonicenses durante 6 meses. No decimos que esto sea todo el contenido y la riqueza que puede haber en esta carta, pero nos hemos dedicado en lo posible de mostrar lo que el apóstol, ¿verdad?, en su corazón quería mostrar para aquel tiempo y aún para nuestros tiempos. Entonces hoy llegamos al mensaje número 23, como ya dije. Vamos a hablar de la apostasía que precederá a la venida del Señor. Es un tema bien importante, amados hermanos, porque todo lo que el Señor nos ha hablado, primero nosotros ya vimos que las dos cartas tesalonicenses tienen como carga la venida del Señor. Y las cosas que sucederán, antes de su regreso. Y todo eso para nosotros debe ser muy importante y debemos darle mucha atención porque son advertencias que el Señor nos está dando para que nosotros podamos estar atentos, velando y no dejarnos arrastrar de manera libre por todo lo que este mundo ofrece. Es por eso que el tema de hoy está relacionado con la apostasía. Recuerden que el título general de este tomo, de este último tomo, es ¿qué es lo que detiene a la anticristo, ¿no? ¿Qué es lo que lo detiene? Y en estos 4 mensajes, en el mensaje 21, 22, 23 y 24, ¿verdad?, se pretende mostrar a la luz de la palabra lo que detiene lo que detiene al inicuo, que aparece en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Entonces es importante, hermano, que nosotros le demos mucha atención a esto, porque cuando el Señor Jesús habló a sus discípulos, ellos oían, pero no prestaban atención. Y por no prestar atención fue que cuando pasó lo que el Señor ya había hablado y ya había advertido, ellos estaban como si no supieran nada. ¿Por qué? Porque ellos oían, pero no prestaban atención. Entonces es importante el énfasis que el Señor nos hizo en el mensaje 21, cuando nos habló de la importancia de oír y creer. Oír y creer me hace a mí tener una actitud, pero cuando yo simplemente oigo y no creo lo que oí o no presté atención, eso que oí no produce en mí una actitud. Y hoy lo que el Señor quiere realmente a través de su palabra, por esta palabra profética, es que nosotros tengamos una actitud frente a lo que Él nos está hablando. ¿Para qué, hermano? Para que cuando llegue el día de la prueba, para que cuando llegue el momento, usted ya estaba advertido. ¿Y qué pasa cuando alguien está advertido? Las cosas no lo agarran de sorpresa. Por otro lado, usted debería ya estar preparado para estos momentos. Alabado sea el Señor. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Alabado sea el Señor. Aquí la palabra venida, en el original griego, es parusía, que significa presencia. Alabado sea el Señor. Y esta presencia perdurará solamente por 3 años y medio. Recuerden que vamos a leer versículos 3 y 4 del mismo capítulo. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí nos muestra que antes de que el Señor regrese vendrá la apostasía que preparará el terreno para el anticristo. 7 años al final de esta era, ¿verdad? Muestran que 3 años y medio durante el periodo del reino del anticristo, estos 3 años y medio serán de paz y 3 años y medio serán de destrucción, donde Él manifestará lo que realmente es. Bueno, el Señor está regresando y en su parucía, Él permanece 3 años y medio, es decir, los 3 últimos años y medio en este cielo, esperando que pase todas las situaciones para Él entonces arrebatar a los vencedores tardíos, que son aquellos que logran vencer al final de la gran tribulación. Entonces, en el versículo 3 y 4 nos muestra que antes de que el anticristo aparezca, este mundo, este sistema debe estar preparado. O sea, y la apostasía debe, en ese tiempo, debe prevalecer, porque eso es lo que va a preparar el terreno para el anticristo. ¿Qué es apostasía? Apostasía significa literalmente rebelión, ¿verdad? Es una rebelión en el ser humano. Dice, esta rebelión tiene 2 caras. La primera es una profunda apatía a la fe en Cristo. Preste mucha atención. La apostasía o esta rebelión, o esta rebeldía, o esta separación, que también es un significado de apostasía, separarnos de Cristo, separarnos de la verdad, separarnos de la ley, separarnos de lo que es normal, ¿verdad? Tiene 2 caras. La primera cara es que aparecerá una profunda apatía a la fe en Cristo. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. La segunda cara es una violenta rebelión contra el Señor y sus seguidores en el mundo entero. Por eso dice el versículo 3 de 2 Tesalonicenses 2, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de que el Señor regrese tiene que aparecer esto. Y en el verso 4 dice que este inicuo que se levanta, ¿verdad?, se opone contra todo lo que se llama Dios o rinde culto a Dios. Entonces aquí vemos las 2 caras, la apatía a la fe en Cristo, la indiferencia. Cada día la gente quiere creer más a la mentira y es lo que está haciendo este sistema mundano a través de las redes sociales y a través de las ideologías, que cada día sale una ideología distinta, cada quien quiere vivir como quiere, y todo esto va camino a preparar el terreno para que el anticristo se manifieste. Satanás en su rebelión corrompió el universo. Apocalipsis 12. Vamos a leer Apocalipsis 12, versículo 4 y versículo 9. Dice, y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso toda la tierra está corrompida, está engañada. Pero alabado sea el Señor, que el Señor preparó una salvación a través de su Hijo. Y no solo nos redimió, sino que también nos dio una reconciliación con Dios. Porque ¿qué fue lo que produjo esta rebelión? Esta rebelión produjo una desconexión del hombre con Dios. Y esta desconexión del hombre con Dios es lo que le lleva a ser engañado. Por eso, amado hermano, si tú te desconectas, tú puedes ser engañado. Por eso hoy exhortamos a nuestros hermanos queridos que no se desconecten con el Señor.
permanezca en su presencia, permanezca en la fuente para no ser engañado. El Señor nos reconcilió con el objetivo, alabado sea el Señor, de que nosotros podamos ser encabezados por Cristo. Todo el que está descabezado, o sea, que no tiene a Cristo como cabeza, puede ser desviado y puede ser engañado. Esto, por un lado, se ha logrado en la presencia de Dios, pero en tu vida individual debes permitir que Cristo sea tu cabeza. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dios desea en Cristo reunir todas las cosas y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Efesios 1:22, alabado sea el Señor, nos dice de la siguiente manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, y en Cristo Dios quiere reunir todas las cosas bajo sus pies. La iglesia, aleluya, tiene una cabeza que es Cristo. Y la iglesia, junto con todo lo que Dios quiere reconciliar, será todo en Cristo. Y ahí es donde nosotros, amados hermanos, debemos permanecer. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son algunos aspectos, algunos efectos de la apostasía? Mateo 24:12. La primera etapa, o así por así decirlo, que hablamos en la introducción, que es una profunda apatía frente a la fe en Cristo. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La versión más original dice: el amor de casi todos. Bendito sea el Señor. Y ahí es donde nosotros, amados hermanos, debemos estar alerta, porque el Señor nos está hablando estas palabras. Somos privilegiados, créame, de estar en la vida de la iglesia. Son muy pocos cristianos que están hablando de este asunto, que están dando la advertencia apropiada para el pueblo de Dios. Otros están distraídos en muchas cosas y algunos hasta desviados en lo que realmente la palabra quiere. Y este número es grande. Por eso aquí Mateo dice, en nuestra versión Reina Valera, dice el amor de muchos. En las versiones más originales al griego, dice, más acercados al original, dicen el amor de casi todos se enfriará. También podemos leer los siguientes versículos, Lucas 8. Lucas 8:11. ¿Verdad? Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. 4. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Aquí nos muestra, hermano, que en los últimos tiempos habrá esta reacción en las personas. La palabra está siendo hablada, pero el corazón del hombre es como estos 4 tipos de tierra. Uno es duro, mucho tránsito. Otro es afanoso. Otro tiene muchas cosas que resolver, tiene muchas piedras.
y otros junto al camino. Yo no me voy a detener a hablar de la parábola ni a desarrollarla. Simplemente que la palabra de Dios que está siendo hablada hoy necesita caer en buena tierra. Para eso nosotros necesitamos cuidar nuestro corazón. ¿Por qué la fe de muchos se va a enfriar? ¿Por qué el amor de muchos se va a enfriar? Porque este es uno de los aspectos fuertes de la apostasía. En los últimos tiempos habrá una apatía profunda contra la fe. Y esto también se viene por las diferentes dificultades, por también la manera como muchas veces se ha enfocado el evangelio, de que Dios está obligado a sanarte, de que Dios está obligado a prosperarte económicamente. Sí, la Biblia está llena de promesas que Dios quiere cumplir de acuerdo a nuestra condición de vida. Esas promesas que Dios ha dado, las ha dado para que nosotros podamos conducirnos de manera apropiada. No es que Dios está obligado a cumplir con nosotros ciertas cosas, porque Dios sabe y conoce nuestro corazón y sabe que si algunas cosas no las da, nosotros podemos ser desviados. Y Él no lo va a hacer porque nos ama. Nosotros debemos entender, amados hermanos, a estas alturas, que para Dios lo más importante es que se complete nuestra plena salvación. Porque nuestra vida no está limitada a esta tierra. Debemos entender eso, hermano. Si nosotros entendemos eso, nuestra fe nunca va a titubear frente a las pruebas, frente a las dificultades. Recuerden que Pablo en el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses se preocupó por la fe de los hermanos, pero se preocupó por la cantidad de tribulaciones y de pruebas que habían sobrevenido sobre la iglesia. Nosotros recientemente, ahora en Cabudare, tuvimos una situación difícil con muchos hermanos contagiados con el virus. Gracias al Señor, Dios le preservó la vida a todos y no tuvimos pérdidas humanas. Pero tuvimos que orar, tuvimos que ayunar, tuvimos que cooperar, ofrendar para el tratamiento. Todo eso son tribulaciones. Si nuestra fe no está clara, nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué a mí me da eso? ¿O por qué a mí me pasa eso? ¿O por qué a la iglesia le pasa eso? Porque necesitamos ser probados. ¿No dijo eso el apóstol Pedro en su carta? Cuando dijo, no os sorprendáis sobre el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, es porque nuestra fe es más preciosa que el oro y tiene que ser probada. Entonces, si nosotros no estamos claros en eso y nos aferramos a que Dios tiene que respondernos ciertas cosas y no vemos tal respuesta, nos frustramos y terminamos poco a poco alejándonos del Señor, porque así es el ser humano. ¿Comprende, hermano? Entonces necesitamos estar claros en eso. No podemos permitir que nuestra fe caiga, que nuestra fe se enfríe, que nuestro amor por el Señor se enfríe, bendito sea el Señor. Porque viene la apostasía, ¿verdad? Quiere separarnos de la fe. Y todas estas circunstancias, si no estamos claros, nos pueden afectar. En Mateo 24, 7 y 8... versículos 7 y 8, dice lo siguiente, Mateo 24, 7 y 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, ¿cierto? Todas estas situaciones van a traer sufrimiento a la tierra, y nosotros debemos entender que esto está escrito, y si está escrito se va a cumplir. Entonces, ¿por qué nos sorprenden cuando pasan ciertas cosas? Porque necesitamos estar más claros en la palabra. Necesitamos ser esa buena tierra que da fruto a su tiempo y que la palabra logra germinar y logra producir una planta y logra producir un fruto en su tiempo. Bendito sea el Señor. En Mateo 24, leemos versículo 9, seguimos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Aquí está la segunda etapa o la segunda cara de la apostasía, que es el odio
El odio, porque esa es la palabra, que se va a levantar contra los hijos de Dios, contra aquellos que vamos contra el sistema mundano. ¿Qué pasa? Que muchos hijos de Dios se van adaptando al mundo. Y en la medida que usted se adapta al mundo, usted agrada al mundo y el mundo no lo aborrece. Pero cuando usted no se adapta al mundo, sino que lo rechaza, y no solamente lo rechaza, lo reprende, el mundo lo odia. Porque el Señor fue claro a través del apóstol Juan cuando dijo que cualquiera que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si usted quiere ser amigo de Dios, entonces usted llega a ser enemigo del mundo. Pero si usted es amigo del mundo, entonces usted termina siendo un enemigo de Dios. Porque todo lo que el mundo hace va en contra de Dios y de su ley y de todo lo que Él estableció. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. ¿Y qué va a pasar? Nos van a aborrecer, nos entregarán a tribulación, algunos los matarán. Esto puede llegar esto es literal, hermano, esto va a acontecer. No sabemos si puede acontecer contra alguno de nosotros, no sabemos. Por eso es que nuestra fe debe estar afirmada en Cristo con mucha fuerza. Señor Jesús, versículo 10. El versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Lamentablemente esto también puede pasar, donde muchos de entre nosotros nos acusen, nos entreguen, hablen mal de nosotros, nos aborrezcan, porque simplemente no estamos siguiendo la corriente o no estamos siguiendo o aceptando su manera de pensar. Por eso, amados hermanos, nosotros no podemos ser permisivos. Nosotros no podemos ser extremistas. Eso es una cosa, de ser extremistas en el sentido de que todo es malo. Pero tampoco podemos ser permisivos a querer decir que algo malo es bueno. No, las cosas se llaman por su nombre. Yo siempre he puesto este ejemplo. Usted no va a poner un frasco de veneno en su casa, le va a poner mermelada. ¿Ah? Le va a quitar la etiqueta que él trae y le va a poner mermelada de mango o mermelada de fresa. No le puede poner eso porque todos se van a envenenar. El veneno es veneno y la mermelada es mermelada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es pecado es pecado. Y lo que no es pecado, no es pecado. Lo que ofende a Dios, hermano. A él póngale usted el nombre que le ponga, la justificación que usted quiera ponerle, pero eso ofende a Dios. Y si ofende a Dios, tiene que ser reprendido. La manera como se reprenda, bueno, ese es otro asunto. Pero los líderes de las iglesias deben cuidar la iglesia. La palabra obispo, que es usada por Pablo en Hechos 20, cuando llamó a los ancianos de Éfeso, la palabra obispo significa supervisor. Es la raíz es la palabra de dos raíces griegas, epis y kopos. Epis sobre, kopos ver. Es alguien que sobrevé. Y la traducción más literal del español es supervisor. ¿Qué hace un supervisor? Un supervisor está pendiente de que todas las cosas estén funcionando normalmente en una empresa, si lo hablamos de este punto de vista. En la iglesia es lo mismo. Usted tiene que supervisar que las cosas estén funcionando como debe ser y que no haya situaciones mundanas, pecados y situaciones en la iglesia, porque si no, entonces usted termina siendo arrastrado por la corriente del mundo. Entonces nosotros, como somos muy hábiles en arreglar ciertas cosas y darle otra connotación, somos engañados por el enemigo. Vuelvo y repito, no podemos ser extremistas, pero tampoco podemos ser permisivos. Las cosas tienen que ser llamadas por su nombre y deben ser tratadas de acuerdo a cómo se den. Entonces no dejemos de atender las cosas que se tienen que atender y de corregir las cosas negativas que se tienen que corregir. Ahora, la manera, bueno, el Espíritu Santo dará sabiduría. Dará espíritu de sabiduría, espíritu de mansedumbre,
porque el objetivo no es correr a la gente, no es que la gente se vaya ofendida, pero tampoco vamos a entrar en el tema o en el terreno de que para que nadie se ofenda y nadie se vaya, entonces vamos a aceptar todo lo que el mundo hace. No podemos tampoco hacer eso. Por eso necesitamos orar y buscar sabiduría del Señor, para que sea Él el que obre y opere y que nosotros también podamos tener una motivación adecuada. Porque usted no puede exhortar y reprender a un hermano con rabia. Tampoco puede hacerlo porque le cae mal. Tiene que hacerlo como lo hace un padre. ¿Cómo corrige un padre? Con amor. Un padre nunca corrige a un hijo para matarlo. ¿Para qué? Para que se vaya. Lo corrige para que él sea un hombre de bien, para que corrija su vida y pueda progresar en lo que hace. Entonces necesitamos tener eso muy en cuenta. Lucas capítulo 21, verso 11, hay una advertencia tremenda, hermano. Dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Perdón, 21, Lucas 21, 11. Entonces todo esto está escrito, hermano. Y nosotros no podemos, de alguna manera, sorprendernos con estas cosas. El versículo 10 lo leímos, de Mateo 24, 10. Sí, lo leímos ya. La violencia o rebelión de las naciones contra todo lo relacionado con Dios. Esa es la otra parte, ¿verdad? La otra cara, que es lo que estamos hablando también. El mundo se va a levantar contra nosotros. Por todo esto, ¿verdad? Amados hermanos, nosotros necesitamos prepararnos, porque no viene sino estas situaciones contra nosotros. Y debemos estar preparados. Vamos a ver qué dice el versículo 13 de Mateo 24. Dice el verso 13. Mateo 24, 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí está entonces lo que hemos hablado y de quien tenemos un gran ejemplo, que fue nuestro hermano Don, de resiliencia. Necesitamos ser resilientes y perseverar hasta el fin. Porque quien persevera hasta el fin, este será salvo. Versículo 14 es un versículo crucial en este asunto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros necesitamos, hermanos, estar predicando el evangelio constantemente. Porque cuando usted predica el evangelio, usted se mantiene caliente, usted se mantiene ferviente, porque usted está conectado con el encargo de Dios de salvar al hombre. Y necesitamos predicar el evangelio ahora en este tiempo con más desesperación. ¿Por qué? Porque está cerca la manifestación del anticristo. Y a su vez está cerca la manifestación de la venida de Cristo. Arrebatar sus vencedores, las primicias del Hijo varón. Por eso es necesario que nosotros estemos claros, hermano. No pierda tanto tiempo en las redes sociales. Predique el evangelio a través de las redes sociales. Eso que usa Satanás para engañar a las personas, nosotros lo estamos usando para llevar el evangelio. Entonces no pierda tiempo. Me preocupa y me entristece ver a veces nuestros jóvenes en las redes sociales y no los veo anunciando a Cristo. Los veo anunciando otras cosas. Aproveche, joven, de anunciar a Cristo en sus redes sociales. Identifíquese como siervo del Señor. Identifíquese como uno que lleva la salvación a otras personas. Aproveche. ¿Por qué, hermano? Porque no va a llegar un momento que no vamos a ser aceptados por el mundo. No vamos a ser recibidos por el mundo. Debemos dar mucha atención a la red de cuidado en cada sector de las iglesias locales, de las localidades. Cada sector debe estar siendo bien cuidado, amados hermanos. ¿Para qué? Para que la fe en el momento de la prueba no falle y podamos realmente a través de cada ministerio cuidar el área que el Señor le delegó. Yo alabo al Señor, le doy muchas gracias al Señor, porque Él nos está hemos dado pasos importantes en cuanto a los ministerios.
Y podemos decir que nuestros niños están siendo cuidados, nuestros adolescentes están siendo cuidados, las mujeres están siendo cuidadas, los matrimonios están siendo cuidados, los jóvenes están siendo cuidados, los líderes están siendo atendidos, y esta red va a permitir que no haya pérdida, ¿verdad? Porque ningún pez va a salir siempre y cuando cumplamos con ese encargo que el Señor nos dio de cuidarnos en esta red. Alabado sea el Señor. Y eso va a permitir que nosotros seamos preservados. Mira, el Señor dijo: bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así. Aquí mismo en Mateo 24, creo que el versículo 45. Bien, ¿haciendo qué? Cuidando, dando alimento a tiempo, ¿verdad? Y es lo que se está haciendo en cada ministerio. Cada ministerio tiene su palabra, ¿verdad? Tiene su esfera donde se está monitoreando, donde se está disfrutando la palabra profética. Algunos están leyendo Mujer Virtuosa en construcción, otros están leyendo la oración de Ana. Me explico, en cuanto a las mujeres, en cuanto al cuidado de jóvenes, estamos siguiéndola y rumiando los temas de la conferencia en Brasil, ¿verdad? Ahora estamos con fundamentos del liderazgo. Alabado sea el Señor. Y todo esto es haciendo así, porque el objetivo de todo esto no es obtener simplemente conocimiento, es llenarnos de la palabra para poder dar a aquellos que lo necesitan. Alabado sea el Señor. Y esto es sumamente importante. Como punto número 2, yo quisiera compartir que la ley de Dios detiene el surgimiento del anticristo. Mateo 24:15 dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí se refiere a la segunda parte de la gran tribulación. Como dije al principio, ¿verdad? Ese periodo que es la última semana de la que habló Daniel en el capítulo 9, ¿verdad? 9:27. ¿Verdad? En este capítulo, en este versículo, Daniel habló de la última semana de las 70. Esta última semana es dividida en 2 porciones, que es 3 años y medio de paz y seguridad y 3 años y medio de destrucción repentina, que es ya la manifestación del anticristo. Entonces el primero va a llegar a resolverle el problema al mundo entero. El conflicto del mundo va a ser resuelto por el anticristo y todo el mundo lo va a seguir como un gran líder. Pero al terminar ese periodo de 3 años y medio, como dice Daniel 9:27, vamos a leerlo, él rompe el pacto. Y rompe el pacto, y en ese rompimiento del pacto él se manifiesta como el inicuo, como lo que es realmente. Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí él rompe el pacto y se abre el periodo de la gran tribulación, ¿verdad? Apocalipsis 13, 14 y 15, alabado sea el Señor, dice: y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, fue resucitada la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí él pide adoración, o sea, se manifiesta lo que realmente es el anticristo. Y la humanidad pues abre sus ojos, pero ya están en las manos de Satanás. Y ya se cerró el período en ese momento de la gracia. Ya la oportunidad de que las personas fueran salvas de la ira venidera se acabó. Por eso es que ahora nosotros necesitamos, hermanos, predicar el evangelio. Entender que este asunto no es
no es ficción. Por favor, es necesario que nosotros podamos entender esto. No es ficción. ¿Por qué la gente no creyó en los tiempos de Noé? Cuando yo leía en estos días ese pasaje, como en los tiempos de Noé, yo pude percibir que lo más relevante allí no era el ambiente pecaminoso que había en el tiempo de Noé, sino que el hombre no creía, porque nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y relacionando esto que estamos hablando sobre la apostasía y sobre la manifestación del anticristo y todas las situaciones que vienen sobre la tierra, que harán que la fe de muchos titubee, que harán que muchos crean que Dios no está con ellos, porque la situación se torna difícil, sobre todo para aquellos que están ahora en esta línea, en esta ideología del evangelio de la prosperidad, donde todo es prosperidad material. Y esto se va a acabar porque la gran Babilonia material va a ser destruida, se va a acabar. Y usted recuerda que hubo un tiempo en Venezuela que aunque usted tuviera dinero no tenía dónde comprar ciertas cosas. Bueno, todo eso va a venir con más fuerza, no solo sobre Venezuela, sobre el mundo entero. Antes la gente pensaba que el problema era en Venezuela y se fueron para otros lados. No, ahora el problema es en el mundo entero. Solamente Cristo es el refugio real cuando logramos penetrar en Él, en su presencia. Entonces es muy importante que usted preste mucha atención a este asunto, amado hermano, porque es real, no es ficción. ¿Qué pasó? No llovía sobre la faz de la tierra, nunca había llovido sobre la faz de la tierra, entonces no era fácil para la gente creer. Bueno, va a llegar un momento que ahora estamos en el tiempo de que muchos creerán, porque es el Señor el que añade a la iglesia los que han de ser salvos, y de nosotros es la parte de predicar. Pero aún los que han sido regenerados, los que tienen mucho tiempo en el Señor y no están afianzados, sino que se pusieron fríos, la muerte espiritual los agarró, empezaron a ver situaciones y salieron insatisfechos, ya están decepcionados, hasta están decepcionados de la iglesia, hasta están decepcionados de la palabra y de muchas cosas. Bueno, ahí viene el enemigo y lo engaña. Por eso, amado hermano, preste mucha atención. Esto es real. Y nosotros tenemos que prepararnos para este asunto. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor está cerca. Entonces esto, o la ley de Dios, ¿verdad?, es lo que ha detenido el surgimiento del anticristo. Mira, 2 Tesalonicenses capítulo 2, vamos a Tesalonicenses otra vez, capítulo 2, versos 5 al 7. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué es esto que lo detiene? Vamos a ver el versículo 3 del capítulo 2. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, aquí se está refiriendo, volvimos a leer el verso 3, porque aquí se está refiriendo al inicuo, al hijo de pecado. Y lo que lo detiene realmente es, o el surgimiento del anticristo, ¿verdad?, es que la apostasía primero debe manifestarse con fuerza. Sí vemos apostasía todavía, pero no la fuerza con la que va a venir, que es la profunda apatía a la fe y la persecución literal contra todo aquello que va contra este mundo, todo aquello que quiere servir a Dios de manera genuina. Va a ser perseguido. Versos 8 al 11, podemos ver algunas características de el inicuo. Capítulo 2, versos 8 al 11. Y 11, perdón, vamos a leer nada más el 8 y el 11. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Aquí están características del inicuo. Primero, el inicuo va a ser destruido, ese es su destino. Correcto. Pero antes de eso, él, porque Dios lo permitirá así, porque el hombre prefirió creer a la mentira más que a la verdad. Y cuidado, hermano, si usted cree más a la mentira que a la verdad. Voy a poner un ejemplo pequeño. Hay personas que usted tiene 20, 30 años conociéndola, ¿cierto? Son familia casi. Viene algún extraño y le cuenta algo de este hermano o de esta familia que usted tiene 20, 30 años conociéndola. Y usted lo cree. Los 20, 30 años de convivencia, de amistad, de relación, se fueron por la borda porque alguien le dijo algo contra esta familia y que al tiempo usted se da cuenta que lo que aquella persona le dijo era mentira. No sé si me hice entender. Y eso es lo que usted a veces, y ese es el peligro que muchas veces tenemos. Tantas experiencias con el Señor, tantos encuentros con el Señor, tanto compenetración con los hermanos, y viene una situación y le crees a la mentira y no crees a la verdad. Y por eso te separas del Señor. Créame que estas cosas tan triviales serán las que apartarán a muchos hijos de Dios de la verdad. ¿Por qué? Porque prevalece su ego, prevalece su posición. Quiere el Señor que nada de esto pueda acontecer entre nosotros. Ahora veamos, mire, el trabajo u operación de la iniquidad es destruir la ley, ¿cierto? De hecho, iniquidad significa quitar la ley, ¿ve? O eliminar la ley. Y es lo que de alguna manera el enemigo está haciendo a través de las leyes que los gobiernos establecieron, ¿no? Esta ley esencialmente es la palabra de Dios. Lo primero que quiere quitar Satanás y que está luchando por eso a través de la iniquidad es que la Biblia sea echada a un lado. Por eso tantos movimientos ideológicos que defienden posiciones del ser humano y que luchan para que éstas sean reconocidas como normales dentro de la sociedad, ¿cierto? Y entonces usted ve la libertad que hay ahora en los canales de televisión, bueno, las redes sociales ni se diga, ¿verdad? Antes habían leyes que regulaban ciertas cosas, ahora esas leyes fueron quitadas. A lo mejor están en el papel, pero nadie las cumple. Tampoco hay penalizaciones por quienes no las cumplen. Todo eso es el misterio de la iniquidad. Donde un niño de 8 años con un teléfono inteligente tiene acceso a las miles o millones de páginas pornográficas que puedan existir en el Internet. Y ese niño destruirse su vida, su mente, a esa edad. Porque tiene un teléfono, ¿verdad? No hay regulación, no hay ley. Para los padres eso es normal. Para la psicología moderna eso es normal. Todo eso llega a ser normal. Y eso es lo que Satanás quiere quitar. Por un lado, la palabra de Dios, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad? Las leyes de los países, de las legislaciones de códigos morales que de alguna manera la sociedad ha constituido como base, ¿verdad? Por eso hoy vemos parlamentos discutiendo el aborto, la legalización del aborto. Vemos el parlamento discutiendo la libertad de género, ¿verdad? O sea, que van por encima de los principios morales de la familia. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Y esto de alguna manera es lo que ha detenido la manifestación plena del inicuo. Pero pronto, créame,
va a manifestarse porque al final todos los gobiernos del mundo van a estar bajo su dominio, de manera literal. Ya lo están en influencia. Todos los gobiernos de este mundo están bajo el maligno, dice la palabra, influenciados por Satanás. Pero de manera literal, en breve, van a ser también sometidos por el maligno, por Satanás. Y ya no habrá ley. O sea, ya aquí cada quien vive como quiere y hace lo que quiere. Señor Jesús, y es por eso que en el Salmo 2, versículo 1, ¿verdad? Salmo 2, versículo 1, alabado sea el Señor. Vamos a leer Salmo 2, versículo 1, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Verdad? Versículo 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es lo que va a acontecer. La gente se va a rebelar contra Dios. Y todo lo que se llame Dios y todo lo que rinda culto a Dios. Esta palabra está siendo hablada en esta mañana, hermano. No se sorprenda. No se sorprenda, porque Satanás también usa a miembros o personas que se hacen pasar por líderes o que vivieron como líderes, pero nunca fueron regenerados y cometen atrocidades. Ahora mismo República Dominicana, ¿verdad? La semana pasada fueron apresados unos líderes cristianos, entre comillas, acusados por abuso sexual a niños. Todo esto son obra del diablo, instrumentos de Satanás que él usa para que los gobiernos se pongan alerta y vayan contra el pueblo de Dios. Pero el diablo usa instrumentos, sus séquitos, para hacer estas atrocidades, y esto le dé a los gobiernos base para acusar a todos los hijos de Dios. Es decir, meterlos a todos en un mismo saco, cuando no es así. Entonces, pero debemos prepararnos para todo esto, amados hermanos. Alabado sea el Señor. Dios dejó al hombre, por eso Dios le dejó al hombre su conciencia, para que el hombre sea gobernado por su conciencia. Romanos 2, 14 y 15 dice lo siguiente. Recuerde, está la ley de Dios y está su conciencia. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. El hombre, aunque sea no tenga al Señor, por lo menos tiene su conciencia, y por eso Dios lo va a juzgar. Pero llega un momento que la conciencia se cauteriza, que es otra obra que está haciendo Satanás, ¿verdad? Y es por eso que esta generación que se levanta es una generación que es muy insensible. No respeta a los padres, no respeta, y los padres se dejaron llevar por la psicología moderna o por el postmodernismo, ¿verdad? Y entonces no corrigen a sus hijos y terminan criando monstruos. Personas insensibles a todo. Que Dios nos ayude. ¿Verdad? 1 Timoteo advierte eso, capítulo 4, versículo 2. Dice allí en Timoteo: por la hipocresía y mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. O sea, la conciencia se cauteriza y el hombre no ve su situación. Entonces, estas dos cosas está procurando Satanás. Eliminar, ¿verdad? Que se pueda, eliminar la ley y cauterizar la conciencia de las personas para que el anticristo sea manifestado. Por eso debemos apreciar lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Prestar atención, hermano. Preste atención. No menosprecie las palabras del Señor. No menosprecie el tiempo que Dios está dedicándonos a través de su palabra y a través de los que servimos a Él. Porque llegará un momento en que usted dirá entonces: wow, ¿por qué no escuché? O recordará algunas palabras, como le pasó a Pedro. Pedro, cuando negó al Señor, hubo algo que lo hizo recordar las palabras del Señor,
¿Qué fue eso? El gallo. El gallo le hizo recordar a Pedro. Cuando el gallo cantó, Pedro recordó que el Señor le había dicho: Pedro, antes de que el gallo cante, 3 veces me negará. El Señor se estaba refiriendo a una hora. Ahí lo importante no era el gallo. Lo importante era que el Señor le estaba diciendo: hay un tiempo, una hora que va a llegar la prueba y tú me vas a negar. Y el gallo, el canto del gallo hizo que Pedro se recordara. O sea, habrá cosas en tu vida que si no prestas atención y estás atento, te harán recordar estas palabras y te correrás como Pedro arrepentido. Y sin duda Dios te dará otra oportunidad, pero te la dará, no sé si para reinar o simplemente aquella oportunidad que Dios en su infinita misericordia le va a dar a todos los que no venzan, que es el trato dispensacional, el lloro y el crujir de dientes, que es algo que tampoco podemos imaginar cómo será, pero te aseguro que no es agradable. Entonces necesitamos atender a este llamado que el Señor hoy nos hace. Señor Jesús, el posmodernismo, ¿verdad?, contrario a la ley de Dios. Daniel capítulo 7, verso 25, que dice, Daniel 7, 25, dice: y habrá palabra contra el Altísimo, y hablará, palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Aquí está, el diablo está cambiando las situaciones, y eso lo llamamos postmodernismo. Señor Jesús, nosotros que anhelamos una patria celestial, necesitamos luchar por ella. Hebreos capítulo 11, verso 16, dice la siguiente manera: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nosotros necesitamos enfocarnos de que nuestra permanencia en esta tierra tiene un solo sentido: servir al Señor. Si el Señor ha llevado muchos hermanos en estos últimos tiempos, entre el año 2020 y 2021, muchos hermanos han ido para estar con el Señor. El Señor, eso quiere decir que ellos ya cumplieron su tiempo aquí. El Señor tiene un lugar para todos aquellos que duermen en Él y lograron vencer. Alabado sea el Señor. Entonces, esta filosofía del posmodernismo, ¿verdad?, nace o tiene como objetivo negar la existencia de Dios. Hacer que la gente termine creyendo que Dios no existe. Por eso nosotros no debemos relajarnos. Según de Timoteo 3, 1 al 5, vamos a leer rápidamente porque el tiempo se fue, pero este mensaje lo vamos a terminar, ¿sí? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Aquí es donde usted tiene que estar pendiente. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evitas. ¿Cómo niegan ellos la eficacia de esta? Con su conducta. Por eso el Señor Jesús dijo: por sus frutos les conoceréis. Porque hay personas que profesan, en el mensaje 21, el hermano nos compartía que nosotros debemos procurar vivir lo que predicamos. Por eso es que nos aterra mucho cuando nuestros hermanos, para no referirme nada más a los jóvenes, uno los ve con una vida en la iglesia y otra vida en las redes sociales. Entonces uno dice, bueno, ¿es o no es? Y es necesario que nosotros tengamos una sola vida, que nosotros seamos de una sola pieza.
Alabado sea el Señor. Bueno, algunas características del posmodernismo ya para terminar. Número 1, secundarismo. Ideología que predica que la religión debe perder su influencia sobre las más variadas esferas de la vida social. ¿Ah? Imagínense, voy a repetirlo nuevamente. Ideología que predica que la religión debe perder su influencia sobre las más variadas esferas de la vida social. O sea, separar, o sea, no lea la Biblia, ahora se quiere demostrar que enfatizar la lectura de la Biblia es ir contra la libertad. De que la persona decida lo que quiere leer o no. Y esto se llama, dentro del posmodernismo, secularismo. El secularismo. Lo segundo es el relativismo. Rechaza cualquier criterio universal de valores. Predica que no existe una verdad absoluta y así la sociedad pierde su referencia. O sea, Satanás quiere que ¿cuál es la verdad absoluta? Cristo. Cristo es la verdad absoluta. Él lo dijo en Juan 14:6. ¿Qué dijo? Yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es la verdad. Eso está en Juan 14:6 y eso está en Romanos 3:4. Podemos leer Romanos 3:4 rápidamente. Dice Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Cristo es la realidad y la vida. ¿Verdad? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tercera característica del posmodernismo, el inmediatismo. Defiende que todo debe ser aquí y ahora. Felicidad y placer a toda costa. O sea, ese es el inmediatismo. Cuidado, sobre todo nuestros jóvenes, con esta situación mundial, la crisis económica, queremos que todo salga de una vez, que todo se haga de una vez y caemos entonces en este asunto. Placer y felicidad a costa de todo, no importa los demás. Con tal que yo sea feliz, los demás no me interesan. ¿Comprende? Y de ahí la cantidad de divorcios que ha habido en los últimos 10 años. Al punto de que ya la gente no cree en el matrimonio. Esa es la obra del diablo. ¿Entiendes? No, entonces ahora las parejas se usan como cuando yo me quito este saco y me pongo otro. Hoy me gustó este, mañana no me gustó, lo desecho, voy y me pongo otro. Y así quieren vivir los seres humanos, ¿verdad? Hoy, y por eso usted ve tanta gente que viven entonces independientes, que nadie les diga nada, porque eso es lo que es parte del posmodernismo. Como cuarto característica, el individualismo. El individualismo pasa a ser más importante que la colectividad. Egoísmo, prácticamente eso es lo que en el posmodernismo es el individualismo, es un egoísmo. Solo piensa en ella y no importan los demás. Es lo que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Eso es posmodernismo. Quinto, pluralismo. Define el reconocimiento de la diversidad de creencias con todos sus sistemas. O sea, no es creer en Dios como ha sido por muchos siglos, ¿verdad? Mostrado en todos los países, ¿no? Usted va a cualquier país, uno llegaba a cualquier país, pero Dios primero, ¿no? Siempre estaba Dios primero. Muy pocos países no tomaban a Dios en cuenta. Todos toman a Dios en cuenta. Bueno, va a llegar un momento que Dios para ellos no va a existir porque de eso se va a encargar Satanás, como lo leímos en Daniel, ¿verdad? Que va a cambiar la ley, va a hacer cambiar todo en favor de Satanás, de él mismo. Entonces el posmodernismo quiere derribar todos los principios establecidos en la palabra de Dios. Isaías 5:20, vamos a leer ese versículo y ya vamos a terminar. Isaías capítulo 5, verso 20.
dice de la siguiente manera: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y terminamos con este pasaje, ¿verdad?, que es lo que debe consolidar nuestra vida cristiana. Primera de Tesalonicenses 1:3, que ha sido un versículo que ha enmarcado toda nuestra trayectoria por Primera y Segunda de Tesalonicenses. Alabamos al Señor por este cierre de este estudio de 6 meses. Ha sido de gran bendición, ha sido una victoria, que creemos que estas palabras nos pueden salvar y nos salvarán si le damos atención. Terminamos con este versículo: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios les bendiga y que el Señor realmente pueda hacer de nosotros vencedores. Jesús es el Señor.